Familia, bendecido día a cada uno de vosotros. Todo es por obra, por gracia, por amor, por misericordia, por perdón. ¿De quién? De nuestro Creador. Así que a Él sea por los siglos de los siglos, en la eternidad, la oración, la alabanza, la gratitud, el reconocimiento. Amén. Quiero dar nuevamente la bienvenida a cada uno de vosotros. También quiero dar a nuestros hermanos que nos acompañan, a nuestro hermano Javier y a nuestra hermana Maricel, que nos acompañan en este día. Es un gozo para nosotros ver que más personas que hermanos en el Señor vengan al lugar de reunión, vengan a este lugar de adoración para reconocerle nuestros caminos, para alabarle, para glorificarle, porque Él es digno de ello. Así que, hermanos, sean nuevamente bienvenidos. Si nosotros nos sentimos gozosos, felices de tenerlos aquí, cuanto más nuestro Padre Celestial. Como escrito está allá en los evangelios de la parábola del hijo pródigo. Usted sabe, un padre, una madre, cuando un hijo se va, cuando un hijo se pierde, cuando un hijo no viene a sus pies, no está cerca de él o de ella, se entristece de gran manera. Pero cuando el hijo o la hija vuelve a él, lo vuelve a buscar, el padre o la madre se siente gozoso, dichoso y felices de volver a ver a su hijo aquí. Así pues, hermanos, a todos, nuestro Padre se siente gozoso, feliz de vernos aquí a sus pies. Bienaventurados somos, familia. Y recuerden eso. No hay día, familia, que Él, nuestro Padre Celestial, se olvide de cada uno de nosotros. Porque cada vez que nos levantamos, aunque nosotros no nos acordemos de Él, Él se acuerda. Bien, familia, pues vamos a proceder ahora con la exposición, con la predicación de la palabra de Dios. Bien, el tema de hoy es el siguiente. Vamos a ver, familia, un contraste entre tres cosas que están escritas en el corpus bíblico, en la palabra de nuestro Dios. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son esas cosas? Bien. La primera de ellas es, familia, o su similar. ¿No habéis leído? Esa es la primera. ¿Cuál es la segunda? Y por fin, la tercera. Vamos a ver, familia, ahora, para la honra y la gloria de nuestro Creador, esta diferenciación, este contraste, esta comparación entre estas palabras que escritas están. La primera de ellas es escrito está. Vámonos, hermanos, al Evangelio de Mateo, capítulo 4. Evangelio según Mateo, capítulo 4.
Evangelio según Mateo, capítulo 4. Como podemos apreciar, antes de iniciar la lectura del capítulo 4, sabemos que está titulado Tentación de Jesús. ¿Por qué? Por el adversario. Recordemos que Él es el tentador, ¿ok? Él nos incita a pecar para apartarnos de la gloria, de la comunión con el Señor. Él busca condenarnos, Él busca que nos perdamos, es decir, Él busca, bueno, darnos muertos, para no ver esa gloria venidera de Dios. Bien, como sabemos de la lectura, no lo vamos a leer, solo vamos a dirigirnos al versículo 10 de ese capítulo. El versículo 10 expresa: entonces Jesús le dijo al diablo, a Satanás, que lo había tentado ya en varias ocasiones, en el desierto, le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. ¿Escuchaste eso? Porque escrito está. Bueno, está escrito. Y el Señor Jesucristo cita, invoca lo que está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, ¿qué está escrito? ¿O dónde está escrito, mejor dicho? ¿A qué se refiere, hermanos, cuando el Señor Jesucristo dice, escrito está? La mayoría de nuestras Biblias, la versión Reina Valera de 1960, tiene concordancias. Es decir, si ustedes se fijan, familia, ahí en el versículo 10, cuando termina el versículo, y a Él solo servirás, viene una pequeña letrita, ¿ok? Al final del punto. Por ejemplo, aquí viene con la letra Z, pueden variar en sus Biblias. Y en la parte de hasta abajo viene esa misma pequeña letra con una cita bíblica. ¿Se da cuenta? Es decir, que eso nos lleva al origen de dónde está escrito. ¿Okay? No sé si lo ha logrado ver. En la parte de abajo. Y aquí, ¿okay? Nos remite a Deuteronomio 6:13. Vamos a Deuteronomio 6:13, familia. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13. ¿Ok? Dice el versículo 13 de Deuteronomio, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 13. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás. Es decir, aquí el Señor Jesucristo nos está enviando, nos está remitiendo. ¿A quién? A la palabra del Padre, a la palabra del Creador, a lo que fue escrito con anterioridad, a lo que ya está sentado. ¿Qué? Es decir, ¿qué está escrito en la palabra del Padre? ¿Qué es lo que mi Padre dijo? Es una citación, Él está citando lo que el Padre ha dicho en los días anteriores. ¿Ok? En el Antiguo Testamento. Ahora bien, vayamos al Evangelio, ahí mismo en Mateo, capítulo 19. Capítulo 19, Evangelio según Mateo, capítulo 19, versículo 4. ¿Ok? Miremos al frente, familia. Escrito está, ¿ok? Pero también su sinónimo, o su análogo, o su palabra que se escribe diferente, pero significa lo mismo que escrito está, es: ¿no habéis leído?
en forma de pregunta. ¿No habéis leído? Y así es como se pronuncia, se expresa el Señor Jesucristo a los escribas y fariseos. Fíjense, versículo 4. Él, el Señor Jesucristo, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Otra vez, él respondiendo: ¿no habéis leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Le está diciendo a los escribas y fariseos: ¿Cómo, señores judíos? ¿Cómo descendientes de Abraham? Ustedes que se creen los descendientes de Abraham, el hijo del Padre Celestial, de mi Padre Celestial, y que se jactan de tener la autoridad del conocimiento perfecto, completo de la ley de mi Padre, no han leído esa parte. ¿No la han leído? Como ustedes que se jactan de ser doctos de la ley de mi Padre. ¿No se acuerdan? ¿O se acuerdan, pero no están pasando por algo? ¿Qué afrenta le está dando aquí el Señor Jesucristo? Recordemos, familia, los escribas y fariseos eran unos orgullosos religiosos, ¿ok? Se les llamaba los santurrones porque ellos se jactaban y decían que solamente ellos iban a heredar el reino de los cielos. ¿Ok? Solamente ellos. Se sentaban enfrente de las sinagogas, eso es, en los lugares de reuniones santos donde enseñaban la palabra de Dios, la ley, la llamada ley de Moisés. Esto es la ley que Jehová Dios en el monte Sinaí reveló al pueblo de Israel, usando como intermediario a Moisés. ¿Qué afrenta le está dando el Señor Jesucristo? Entonces, familia, volviendo al punto, escrito está, es decir, a la palabra de mi Padre lo remito. Él tiene toda la autoridad. Ahora bien, nuevamente, en nuestras Biblias, si vemos este versículo, familia, el versículo 4, cuando termina, igual aparece una letra pequeña que nos remite a dónde está escrito eso. Y nos remite pues a Génesis capítulo 1, 27. ¿Ok? Génesis capítulo 1, versículo 27. Versículo 27. Vayamos a Génesis. Capítulo 1, versículo 27. La palabra de Dios expresa: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien. Luego también más adelante en el capítulo 2, complementando este versículo, el versículo 22: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, de Adán, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varón. ¿Y por qué fue creada la varona, la mujer? Porque, dice, ¿por qué fue creada? Y el versículo 24 se da la explicación. Por tanto, por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Ahora volvamos a Mateo, capítulo 10. Y en el versículo que sigue, en el 5, es decir, después de que en el versículo 4 el Señor Jesucristo le dijo: ¿no habéis leído que lo que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Ya nos remitimos a lo que está escrito en el pasado por el Padre. ¿Okay? Dice el versículo:
Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no es separado. Aquí como vemos, familia, el Señor Jesucristo nos está regresando a lo que escrito está por el Padre, a lo que Él ha ordenado por el Padre, a lo que el Padre ha instituido en el Antiguo Testamento, ¿okay? A lo que está escrito anteriormente. Es decir, hay testimonio escrito de la palabra del Creador, del Padre. Ahora bien, eso es en cuanto a la primera. La segunda, oísteis que fue dicho a los antiguos. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué significan estas palabras? Oísteis que fue dicho a los antiguos. Bien, a ver familia, aquí el meollo del asunto. En las iglesias denominacionales, que no son las iglesias de Cristo, en la Pentecostés, en la Bautista, en la Luz del Mundo, en los Solo Jesús, en fin, en los Sabatistas, cualquier denominación, se cree falsamente y se afirma como verdad que cuando el Señor Jesucristo pronuncia las palabras, estas dos palabras, oísteis que fue dicho a los antiguos, tal cosa fue dicho a los antiguos, pero yo os digo, vayamos allá familia, ahí mismo en Mateo capítulo 5, ahí mismo en Mateo capítulo 5, que por cierto es la base del estudio bíblico de nuestro hermano Francisco, ¿verdad, hermano? Y esto que no nos pusimos de acuerdo en el estudio de la predicación. No es coincidencia ni casualidad, hermanos, es causa y daño. Fíjense lo hermoso. Bien, vamos a ver estas dos palabras, el contraste de estas dos palabras. Bien. El capítulo 5, ¿ok? Versículo 21. Y el versículo 22 dice el Señor Jesucristo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y ahí, pero dice el Señor Jesucristo: pero yo os digo que, ¿escuchó eso? Pero yo os digo, bien familia, volviendo a lo que les decía. En el mundo denominacional, en las iglesias denominacionales, se cree y se afirma como verdad que cuando el Señor Jesucristo dice, pero yo os digo, y dice lo que Él iba a decir, Él está agregando a la ley. Él está agregando a la ley, la llamada ley de la ley del Padre. Él está perfeccionando la ley. Él está poniendo cosas nuevas a la ley. ¿Ok? ¿Perdón? ¿Cómo? Es cierto eso. El Señor Jesucristo vino a agregar a la ley, vino a mejorar la ley, vino a perfeccionar la ley. O sea, en otras palabras, lo que la ley del Padre decía estaba mal, estaba incompleta, ¿sí? No era perfecta. Eso es lo que se cree. Y lo afirma en predicaciones, en estudios. Y se basan cuando también escrito está que Él vino a ponerlo segundo para quitarlo primero. ¿Sí? Él vino a clavar esa ley en la cruz. Y dice, bueno,
Ok, pero fíjense, pero ¿por qué más, familia? Vayamos ahí al 5, ahí donde acabamos de leer. Fíjense lo que supuestamente dice, que como agrega algo nuevo que no estaba escrito en la ley. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo cuando dice, pero yo os digo. El versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del retorcido. Y cualquiera que le diga falto quedará expuesto al infierno del fuego. Fíjense lo que supuestamente escucharon las personas, las multitudes. Recordemos, el contexto, en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo aquí se está dirigiendo no solamente a sus discípulos, sino también a las multitudes que lo acompañaban. Y el contexto más atrás, en la narrativa del capítulo 4, familia, Él empieza al principio a su ministerio, a predicar el Evangelio, el reino de los cielos. Él iba a la sinagoga de los judíos, ¿okay? Como a este lugar de reunión, donde iban a leer lo que la ley de Dios decía, para llevar la palabra, para cumplirla, para hablar. ¿Okay? Y el Señor Jesucristo iba a las sinagogas. ¿Okay? Y pues multitudes le seguían porque predicaba el reino de los cielos, también sanaba enfermos, expulsaba fuera demonios, quitaba las dolencias, los sanaba. Entonces, muchas personas de estas, lo sabemos, no iban porque querían verdaderamente escuchar al Hijo del Hombre, al Mesías, ¿okay? Sino porque por lo que Él hacía, por las cosas buenas que el Señor hacía y le beneficiaban a ellos. Les daba de comer, los sanaba, expulsaba fuera demonios. Y muchos de ellos no iban porque verdaderamente querían escuchar al Hijo del Hombre. ¿Verdad? Entonces, aquí Él está hablando a sus discípulos y a las grandes multitudes. Vayamos al versículo 1, ahí en el mismo capítulo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a Él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Okay? Las bienaventuranzas. Bien. Y después de haber terminado las bienaventuranzas, toca otros temas medulares también importantes del reino de los cielos, hablando en parábolas, la sal de la tierra, la luz del mundo. Y aquí, sobre la ira. Es decir, cuando el Señor hace el contraste de estas tres palabras, escrito está, oíste que fue dicho a los antiguos, pero Dios ¿qué no tengo que entender? Bueno, la palabra oíste, lo que significa es que le está diciendo a la multitud de sus discípulos, ustedes escucharon, ustedes oyeron, algo, recibieron información, recibieron un testimonio de oídas. ¿De quién? De otras personas. Es decir, recibieron una enseñanza. ¿Pero de qué enseñanza, hermano? ¿Enseñanza de qué? ¿De qué fueron? ¿De qué escucharon? De lo que escrito. Dicho de otro modo, cuando el Señor Jesucristo, familia, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, ustedes, grandes multitudes judíos, ustedes mis discípulos, ustedes en las sinagogas escucharon que los judíos, ¿sí? Que los ancianos del pueblo de Israel, los judaizantes, le enseñaron a sus ancestros lo que fue enseñado sobre lo que escrito está de la ley de mi Padre. ¿Ven ustedes?
Y usted me podrá preguntar, bueno, hermano, ¿y qué se basa para decir eso? O sea, no logra convencerme todavía. ¿Qué se basa para decir eso? Bueno, pues vamos a leer. Pues escrito está. Fíjense. Ahí mismo Mateo, familia. Ahí en el versículo 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y viene ahí otra letra, volvemos al principio, hay una pequeña letra que nos lleva a algo que ya está escrito en el Antiguo Testamento. Aquí aparece que es en Éxodo 20, 13 y Deuteronomio 5, 17. Vayamos a Éxodo 20, por favor. Al Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 20. ¿Okay? Éxodo capítulo 20. Versículo 13. Dice: no matarás. No matarás. ¿Dónde dice eso? ¿Quién dijo eso? Bueno, volvamos ahí más atrás en el primer versículo. Dice en el versículo 20, el capítulo 20, empezando el capítulo 20, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Ok? Y aquí empieza a dar Jehová Dios, el Creador, los mandamientos al pueblo de Israel. ¿Ok? Cuando dice: oísteis que fue dicho, no matarás. Es decir, que las multitudes que estaban ahí, los discípulos que estaban ahí en el Sermón del Monte del Señor Jesús, les dijo: ustedes escucharon de estos maestros judíos lo que supuestamente quiere decir la palabra de mi Padre, lo que supuestamente manda la palabra de mi Padre. No matarás. Sí, es verdad, es verdad. La palabra del Padre dice: no matarás. Mandamiento, ley, imperativo. No matarás. Es decir, no debes de pegarte la vida a los simpáticos, a los hipócritas. No debes quitar la vida. Bueno, sí. Escrito está, ¿verdad? Pero ¿por qué el Señor Jesucristo dice: pero Dios dijo que cualquiera que se enoje contra su... hermano, pero entonces parece que el Señor Jesucristo está agregando o está poniendo algo nuevo, o está implementando la ley del Padre. ¿Verdad que hace Jesús? ¿Verdad? Es como decir unas palabras que están actualizando. Exactamente. Sí. Bueno, hermano, pues no está equivocado usted. No tiene sentido eso. Si el escrito está, no matarán, sí. Y oíste que fue hecho decir: los judíos en las sinagogas le dijeron al pueblo judío: no maten, porque el escrito está, no maten. Sí, pero el Señor Jesucristo agrega los prohibidos por cualquiera que se vaya con su hermano. Y cualquiera que le diga Pablo, ¿ok? Entonces, ¿no están agregando algo? ¿No están implementando algo? A ver, hermano. No, en ninguna manera. Entonces, bueno, pero ¿qué otra explicación hay, familia? O sea, ¿qué otra explicación puede haber, hermano? No entiendo, hermano Alexis, no entiendo. Pero si escrito está tal cual como el Señor dijo: oíste que fue dicho, no matarás, la ley del Padre, no matarás, dice en los mandamientos en Éxodo 20, 13. Y es que sí, hay otra explicación. ¿Y cuál es esa explicación? Y es esta.
no matarás. No matar significa privar de la vida al otro, quitarle la vida. ¿Ok? Bueno, es una acción, es un hecho material, ¿verdad? Y se materializa. Sí, hermanos, sí, efectivamente. Pero ¿qué hay detrás? El corazón, hermano. El corazón. Fíjense, que vamos otra vez a leer ahí en Mateo 5. Fíjense. Versículo 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, ya sabemos lo que eso significa. No matarás, no privarás de la vida a otro. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, ¿verdad? Porque es pecado. Y tendremos, usted sabe, todo delito, un delito, hermano, es un pecado, se asimila a un delito en el mundo. Usted sabe, los delitos son penados por la ley, son castigados por la ley. Si tú privas de la vida a otro semejante, a un humano, sea hombre o mujer, tienes un castigo, una sanción por la ley, ¿okay? Por el legislador de la ley, cárcel e indemnización económica. Un castigo, bueno, también nuestro creador, nuestro Dios, dando su ley, el indemnizador y juzgador al mismo tiempo. Y fíjense que sigue diciendo el Señor Jesucristo. Pero yo os digo, es decir, a pesar de esto, que ustedes escucharon de lo que escrito está por mi Padre, ¿ok? En otras palabras es la palabra pero, familia. Cuando dice me gustó el caldo de arroz que hiciste, mi amor, le dice, pero, o todo estuvo bien, pero, no todo estuvo bien. Hay algo que no gustó, ¿verdad? Es decir, le restas el mérito a lo que dijiste, a lo bueno que dijiste con anterioridad. Estuvo bueno el baile, pero le estás restando la importancia. Le estás como desacreditando la palabra pero, eso es lo que significa gramaticalmente hablando. Restar importancia. ¿Okay? Eso quiere decir que el Señor Jesucristo está restando la importancia a la ley del Padre cuando dice no matarás. ¿Eso significa? No, de ninguna manera. De ninguna manera, hermanos. Porque Él no vino a aprobar la ley. Él no vino a destruir la ley. Él no vino a desobedecer la ley, sino a cumplir la ley. Entonces, hermanos, ¿por qué el Señor Jesucristo parece agregar a un orden a la ley del Padre de no matar? Porque, hermanos, los escribas y fariseos, los ancianos, los judíos que enseñaban en las sinagogas, en los lugares de reunión, ¿okay? Para exponer, enseñar la palabra de Dios y obedecerla, claro. Ellos se enfocaban en la conducta exterior, hermanos, no en la conducta interior. Matar, ellos no se enfocaban en lo que había dentro del corazón. Dicho en otras palabras, ellos no iban más allá de lo superficial, de lo físico. O sea, bueno, ok, no matarás, pero ¿qué hay detrás de matar? ¿Qué hay detrás? La emoción de enojo. Exacto, hermano. El enojo, la ira, el resentimiento, la venganza. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Fíjense. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, ya no es necesario que lo mates. Con el simple hecho de que tú te enojes contra tu hermano serás culpable de juicio. Y se está
El Señor Jesucristo está llevando más allá la ley, hermanos, está explicando el verdadero significado de la ley del Espíritu, de la ley del Padre. ¿Ok? No le viene a agregar algo nuevo, no la viene a complementar, no le viene a añadir. Él viene a explicar el verdadero sentido, el verdadero espíritu de la ley del Padre. Ahora tiene sentido cuando dice, pero yo os digo, no es que esté de todo mal lo que ustedes escucharon sobre la enseñanza de la ley de mi Padre, no es que esté de todo mal, pero le hace falta algo que los escribas y fariseos, los ancianos del pueblo de Israel, los protestantes, no les han enseñado lo que hay dentro del corazón, la conducta interna, los pensamientos, las intenciones. ¿Se da cuenta? ¿Cómo ahora tiene sentido? Es decir, el hijo lo que está es explicando bien lo que significa no matarás. ¿Qué hay detrás de esa conducta, hermanos, externa? Hay algo interno en el corazón, ira, resentimiento, odio, venganza. Eso es algo interno, no es algo externo. Lo interno, hermano, estos sentimientos, estos sentires, estas cosas subjetivas se materializan en la conducta exterior. ¿Se da cuenta? Es verdaderamente hermoso, ¿no? Bien, y usted dice, ¿eso es todo, hermanos? ¿Qué más pasajes bíblicos nos puede dar para complementar lo que usted dijo? Y como dice el Padre, el Señor Jesucristo, vamos a ver lo que está para que no vean que es enseñanza de hombre. Vamos a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, hermanos. ¿Estamos todos ahí? Fíjense, ¿qué dice la ley del Padre? ¿Qué dice la palabra? Vamos a leer todo, bueno, para poder entender. Usted buscará. Versículo 1, 7, capítulo 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas. Ya sabemos quiénes eran los fariseos y los escribas. Okay, los judíos que se creían doctos en la ley, okay, que sabían que ellos iban a heredar el reino de Dios, okay, los que enseñaban la ley, ¿vale? Interpretaban. Okay. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viniendo a algunos de los discípulos de Jesús, los cuales viendo, dice, a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es decir, la explicación que significa la palabra inmunda, manos inmundas, esto es manos no lavadas, los condenaba. Es decir, los escribas y fariseos condenaban a los discípulos de Jesús porque estaban comiendo con manos sucias, con manos inmundas, no se lavaban las manos antes de comer. Y fíjense el versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, ¿escuchó? Todos los judíos, ¿ok? Fíjense. Sigamos leyendo. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar los ancianos, ¿okay? Los judaizantes, los escribas y fariseos, como los lavamientos de los vasos de beber y de los carros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos? Fíjense, hermano, vamos a entendernos aquí, vamos a hacer eso. Cuando el Señor Jesucristo dice, oíste que fue dicho, dice, ustedes recibieron una enseñanza
los ancianos del pueblo judío, de los doctos e intérpretes de la ley, de mi padre. ¿Qué? Es decir, ¿qué significa la palabra tradición? La palabra tradición quiere decir costumbre o práctica reiterada, considerada ley, mandamiento. Usted sabe, esto llevándolo a un plano mundano. En el mundo, hermanos, usted sabe que, sobre todo en el estado de Oaxaca, que es pluricultural, tiene al menos 570 municipios, si no mal recuerdo. Y la mayoría de ellos se rigen por usos y costumbres, por tradición, lo que se le llama derecho constitucional, tradición, prácticas reiteradas de los pueblos, ¿okay? Que se consideran ley. Les voy a dar un ejemplo. Hay un pueblo que se llama un pueblo que se rige bajo sus costumbres, no bajo la ley del mundo, la ley del código del Estado, sino tiene su propia ley, su propio reglamento, su propia costumbre. Y dice que cuando una señorita, a partir de los 12 años, si un varón, inclusive de cualquier edad, si le gusta a ella, se enamora de ella, la puede ir a pedir a los padres en su casa. ¿Y cómo la va a pedir? Bueno, tiene que cortar, hermanos, una carga de leña. Una carga de leña, llevarla y ponerla en la mañana, antes de que ellos se levanten, que amanezca, de frente de la casa, y poner una nota. ¿Quién se la envió? ¿Por qué se la envió? ¿Qué? ¿Y qué hija quiere para sí? Entonces, él tiene que ir al otro día a ver si su carga de leña está o no está ahí todavía. ¿Qué dice la costumbre? Si la familia, los padres, toma la leña, cuando el otro día va este hombre, porque mueve a los muchachos, no le gusta. Ah, pero si esa carga de leña sigue ahí, quiere decir ¿qué es? Pero, ¿por qué? Bueno, se dice como un costumbre, que si se la deja una, es por el tipo de leña. ¿Qué tipo de leña se le dice? Si no es una leña buena, no sirve. Si es una leña que no es muy buena, quiere decir que no se puede buscar algo malo. Y que como no se esforzó para buscar buena leña, no se va a esforzar para mantener a su hijo. ¿Qué grita de verdad? Inclusive, hermanos, hasta algo tan insignificante la forma en cómo fue cortada esa leña. Si fue cortada con machete, o sea, es un hombre trabajador, o sea, va al campo, hace una leña, ok, con machete. ¿Sabe lo que cuesta cortar una buena leña con machete? Ah, pero si fue cortada con una motosierra, ¿qué hombre tan flojo? ¿Qué hombre tan flojo? ¿Se da cuenta? Entonces, esta costumbre, hermano, en este pueblo es una tradición, ¿ok? Es una ley. No está escrita en la ley del mundo, ¿ok? En la ley del Estado. Ellos imponen su voluntad. Bueno, lo mismo, hermanos, con el pueblo judío. La tradición de los ancianos, de los escribas, los fariseos, de los judaizantes. Es decir, ellos, sí, hasta cierto punto obedecían la ley del Padre, los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos. Pero, hermanos, ellos malinterpretaban la ley. Hacían una interpretación errónea de la ley. Y como ya vimos, era una interpretación correcta, adecuada. Y en este ejemplo de aquí, ellos arreglaban que supuestamente la ley del Padre enseñaba, ¿sí?, que debían lavarse las manos, los utensilios, los carros. ¿Y dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito en la palabra del Padre? Fíjense, sigamos leyendo. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas:
¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición, a la costumbre, a la enseñanza de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Fíjense lo hermoso que le respondió el Señor Jesucristo. Versículo 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Fíjense, mas su corazón está lejos de mí, lo que hay en su interior, las buenas intenciones, ¿ok? Versículo 7, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermano? Fíjense, ya son 2 veces que se citan esas palabras, fíjense, ya son 2 veces en el pequeño versículo. Lo vemos, ¿ok? En el versículo 3 dice: porque los fariseos y todos los judíos apegarse a la tradición de los ancianos. Luego, en el versículo 5 dice: ¿por qué los discípulos no van conforme a la tradición de los ancianos? ¿Ok? Y luego el versículo 7 vuelve a pronunciarlo en palabras del Señor Jesucristo, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es decir, lo que ellos ordenaban que se lavaran las manos eran mandamientos no de mi Padre, sino de hombres. Eso no es escrito, no es de mi Padre. Y ustedes escucharon que eso fue lo que supuestamente era mandado por mi Padre. Eso escucharon ustedes de la enseñanza del pueblo judío. Pero no. ¿Ok? Luego, dice, versículo 8: porque dejando el mandamiento de Dios, fíjense, dejando a un lado, ¿sí?, el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Cuarta vez que se conoce eso. ¿Es coincidencia? ¿Es casualidad? ¿O es causalidad? Dice: os aferráis a la tradición de los hombres. Y aquí viene entre 2 puntos enseguida, explica cuál es esa tradición de los hombres. Dice: los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber y así otras muchas cosas semejantes. Esos mandamientos no son de mi Padre, no están escritos. Los están agregando algo que no está escrito. Luego dice en el versículo 9: les decía también: bien invalidáis el mandamiento de mi Padre para guardar vuestra tradición. 5ª vez que lo produce, hermanos. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o la madre, es corbán, quiere decir, ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre. Versículo 13, 6ª vez, invalidando la palabra de Dios, es decir, de mi Padre, los mandamientos de mi Padre, con vuestra tradición lo habéis transmitido. Ahí está, hermanos. Ahí está. Por último, para terminar, volvamos al capítulo 5 de ahí de Mateo. Al versículo 21 y 22 nuevamente. Fíjense, vamos a ver la resolución de nuestra predicación de la palabra de Dios. Fíjense. Oísteis que fue dicho a los antiguos, ya sabemos lo que significa: no matarás, conducta externa, homicidio, y cualquiera que mata será culpable de Cristo. Okay. Dice: pero yo os digo, ya sabemos lo que significa eso, es decir, el Señor Jesucristo con toda la autoridad, Él viene a explicar el verdadero significado, la verdadera interpretación, el verdadero espíritu de la ley del Padre. ¿Okay? Él lleva su plenitud, a su excelsitud, ¿ok? Ya sabemos que no agrega, ¿ok?, nada nuevo, sino que está. El Señor Jesucristo, hermanos, usted sabe, Él comparte la esencia divina con el Padre. Entonces, Él es eterno al igual que el Padre. Él tiene omnisciencia.
Y al tener omnisciencia, él sabe que desde que el Padre, Jehová Dios, dio la ley, a Moisés la ley al pueblo de Israel, él sabía lo que esa ley significaba. Él sabía el sentido de la ley. Y por esa misma autoridad que él tiene, me viene ahora a decir, no, alto, pueblo judío, alto discípulos, no es como le enseñaron. Este es el verdadero significado, esta es la verdadera interpretación. Yo vine a cumplir la ley. La palabra cumplir, hermano, significa llevar a su plenitud en algo lo que estaba bendiciendo, lo que estaba haciendo. Bien. Entonces, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, ¿okay? Lo que hay en el corazón. Ahora vayamos a Génesis y con eso terminamos. Génesis capítulo 4. La historia de Caín y Abel, ¿ok? Fíjense, en el versículo, vamos a leer desde el versículo 12. Dice, después dio luz a su hermano Abel, ¿ok? Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aquí tenemos a dos hermanos, Caín y Abel, hijos descendientes de Adán y Eva. Versículo 3, y aconteció que dando el tiempo de que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y sigue diciendo, y aquí es lo más importante, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Fíjense cómo aquí Jehová Dios, nuestro Dios, se fija primeramente en el corazón, en lo que hay dentro de la persona. Es decir, no miró con agrado, dice, ¿ok?, a Caín y a su ofrenda, pero sí miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Nótese que primero menciona la palabra, el nombre de la persona, no primero menciona su ofrenda. Lo que pone en primer lugar, lo interior, no lo externo. Y para terminar, más abajo dice, el versículo 5, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y en el versículo 8, hermanos, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Piensa, hermanos, no solamente la conducta externa, es la conducta interna que lleva a la conducta externa. Que la paz y la gracia de cada uno de nosotros. Pásalo.